Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la presentación de esta hora. Es una continuación de las temáticas que hemos venido presentando. Ya tenemos la etapa, más bien la sección 1, la sección 2, y esta sería la parte número 3 de la temática titulada Etapas o Fases de la Reforma Pro Salud. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras porque tenemos dos textos claves que nos van a ayudar en la presentación de esta temática. El libro de Proverbios 4:18 y lo que fue la lectura bíblica de Oseas capítulo 6 y versículo 3. Vamos a leer primeramente Proverbios capítulo 4 y verso 18. Dice las Sagradas Escrituras: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el segundo versículo, Oseas 6:3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Estos dos textos, hermanos, dije que son base en la presentación porque nos hablan de un progreso, no solamente en cuestiones de conocimiento, porque habla de una luz, habla de conocer, sino también habla en relación a vivir, porque a medida que la luz viene, va en aumento, dice, hasta que el día llega a ser perfecto. Bueno, estos son los dos textos claves y haciendo alusión a la temática que va en sí, que es la Reforma Pro Salud en relación a la salud, el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio cita el texto del libro de San Juan, del capítulo 16 y versículo 12, fueron palabras que Jesús dirigiese a sus discípulos y diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, este texto del libro de San Juan 16:12 está aplicado aquí en el libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio al área de la Reforma Pro Salud, porque dice aquí, el Señor sabía de qué manera iba a presentar a la gente el gran tema de la Reforma Pro Salud, que tenía que ser en forma gradual, paso a paso, en la medida en que nosotros podíamos soportarlo. La luz de la Reforma Pro Salud fue gradual. Solamente a manera de repaso, y no voy a repasar todo, sino nada más algunos puntos claves que nos van a ayudar en el entendimiento de lo que será la presentación de ahora. Hemos hablado en el pasado que hay una diferencia en lo que es la Reforma Pro Salud y hablar de la alimentación. La alimentación se encuentra dentro de la Reforma Pro Salud, porque es un error que muy a menudo escuchamos o vemos, de que cada vez de que vamos a hablar de la Reforma Pro Salud, el énfasis es solamente en el área alimenticia. Pero cuando nosotros estamos hablando de Reforma Pro Salud, no solamente estamos hablando de alimentación, es decir, se habla de alimentación, pero no solamente eso incluye, sino estamos hablando de Reforma Pro Salud como todo hábito que conforma el estilo de vida de una persona, en este caso, de un cristiano. Estamos hablando en relación a la comida, a la bebida, a la buena respiración, a la ingesta de agua, a la exposición al sol, al ejercicio físico, vestimenta, descanso, en fin, a todos los principios de salud que ya conocemos, que vienen a conformar el todo de lo que es la Reforma Pro Salud. Alimentación o reforma alimenticia, exclusivamente enfocamos entonces en el área de la alimentación. Yo creo que necesitamos entender, bueno, no es que yo creo, es que necesitamos entender la gran diferencia, porque hoy precisamente al hablar de esta tercera etapa nos vamos a dar cuenta de una marcada diferencia que hace el Espíritu de Profecía cuando habla de Reforma Pro Salud, muchos hábitos y el asunto de la alimentación. Bueno, y otro texto que nos ayuda a entenderlo es este texto de Mensajes Selectos, tomo 2, página 316, que es la introducción a la presentación de salud, y dice así: las instrucciones que recibió, refiriéndose a la mensajera del Señor, dice, se referían a una cantidad de aspectos importantes de la vida, incluyendo, fíjese bien aquí, el régimen alimenticio, el valor del aire fresco, el empleo del agua, la vestimenta saludable, el ejercicio, el descanso, en fin.
Entonces, instrucciones que se referían a una cantidad de aspectos importantes de la vida. Estamos hablando de un estilo de vida. Eso fue el mensaje de la Reforma Pro Salud. Diferentes hábitos que llegan a conformar el estilo de vida. Pero cuando se habla de reforma alimenticia, se proyecta de manera puntual diciendo sea progresiva la reforma alimenticia. Yo pienso que, bueno, debemos de tener claro eso, y yo creo que a estas alturas ya estamos ahí un poco más despejados de la mente. Entonces, hemos, como dije en el pasado, en la presentación número 1 y en la 2 también, estas etapas les hemos colocado estos nombres solamente con propósitos didácticos o de enseñanza. No aparece en el espíritu de profecía la parte inicial o parte intermedia, pero estas dos partes sí vienen, ¿ok? La etapa avanzada, que es lo que vamos a ver hoy, sí hay cita del espíritu de profecía. Así que las dos primeras le hemos puesto esos nombres solamente de manera didáctica. Aquí vamos a saltar, hermanos, porque estas temáticas o esta presentación ya la vimos en la parte 1 y en la parte 2, y yo quiero invitarles a todos aquellos que puedan entrar a la página de Reforma Saludable. Tenemos allí grabadas las dos primeras partes, y para que pueda tener el seguimiento de lo que es la presentación. Pero ahora vamos a concentrarnos en esta. Antes de que lleguemos a la parte 3, como en la parte 2 hicimos mención en relación al queso, quisimos dedicar un espacio también para hablar un poco en relación al huevo. En el año de 1870, es una de las primeras citas que tenemos en relación al uso del huevo. Y yo quisiera que presten atención, hermanos, porque estamos hablando de esa progresividad en cuanto al régimen alimenticio. Así que en este párrafo del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 437, párrafo 2, quiero que presten atención cómo se expresa el mensaje aquí en este año de 1870. Era una carta o una amonestación que fue mencionada a un hermano. Y dice: usted coloca sobre su mesa mantequilla, huevos y carne, y sus hijos participan de ellos. Son alimentados precisamente con las cosas que excitarán sus pasiones animales, y entonces, dice, usted viene a las reuniones para pedir a Dios que bendiga y salve a sus hijos. Yo en el pasado les he dicho, me gusta preguntar para que interactuemos y ver de qué manera si estamos poniendo atención al pensamiento. ¿Cuáles son los alimentos que estaban excitando a la familia de esta persona? ¿Qué alimentos se destacan ahí? ¿Ah? Huevo, carne, mantequilla, ¿ok? Y ahorita estamos poniendo el énfasis en los huevos. Ya hablamos en el pasado sobre carnes y hablamos también de la mantequilla, el progreso que hubo en relación a estos alimentos. Así que vamos a hacer énfasis en el huevo. Así es de que esta persona en la mesa, dice, colocaba los huevos allí. Y después de que habían comido los huevos toda la familia, ahora la familia, dice, venía a las reuniones para pedir a Dios que los bendijera y que salvara a esos hijos que habían participado del consumo de huevos. Ahora, pregunta allí, ¿cuán alto suben sus oraciones? Usted tiene una obra que hacer primero. Cuando haya hecho en favor de sus hijos todo lo que Dios dejó para que usted hiciera, entonces usted puede con confianza reclamar la ayuda especial que Dios ha prometido darle. ¿Qué cosa era, hermanos? Cuando dice aquí, hay una obra que usted tiene que hacer primero. ¿A qué se estaba refiriendo ahí? ¿O qué entienden ustedes con eso? Usted tiene que hacer una obra primero para que Dios haga una obra en sus hijos. ¿Alguien quisiera contestar? Dejar esos tipos de alimentos, ¿ok? Entonces, prestamos atención allí. Parece que se está proscribiendo el uso de los huevos en ese párrafo. Pero fíjense aquí en el libro Consejos sobre el régimen 437, párrafo 3, y ahora en el año de 1901, el otro fue en el año de 1870, y esto fue escrito en el año de 1901, y se le dice a alguien, por favor,
no sea extremista, no vaya a los extremos con respecto a la reforma pro salud. No debe privarse a sí mismo de la clase de alimento que produce buena sangre. Escuchen bien lo que está diciendo el pensamiento. Cuando usted ve que está debilitándose físicamente, es esencial que usted haga cambios y hágalo de inmediato. Ponga dentro de su régimen algo que usted eliminó. Es su deber hacerlo. Y entonces, ¿qué dice el párrafo aquí? Consiga huevos de aves sanas. Use estos huevos cocinados o crudos. Y no crea ni por un momento que no es bueno hacer esto. ¿Qué le parece ese pensamiento? 1870, si usted come los huevos, después viene a la reunión y pide la dirección de Dios, dice, eso no está correcto. Primero vaya y corrija aquello. Sin embargo, en el año 1901 parece que el mensaje cambió, ¿verdad? Ahora está dando autorización el Señor para comer los huevos en caso de que usted esté débil físicamente y para producir buena sangre. Así que la recomendación es consumir huevos, pero no cualquier tipo de huevo. ¿Cómo tenía que ser ese huevo? Tenía que ser de aves sanas, quiere decir que si hablásemos en este tiempo, ¿a qué huevos se estaría refiriendo? A los huevos orgánicos, podemos decir así, ¿verdad? Entonces consiga huevos orgánicos para que le produzca buena sangre y para que no se debilite físicamente. Es un deber hacerlo. Consuma los cocinados o crudos. En las otras dos etapas anteriores estuvimos hablando de que cuando llegó la luz de la pasteurización y de hervir, este mensaje había cambiado, no solamente para la leche, este mensaje también cambió y ya no se utilizaban crudos, sino solamente cocinados. Pero prestamos atención entonces a este mensaje de 1901. 1902, Consejo sobre el régimen alimenticio 436 y párrafo 3 dice, la leche, los huevos y la mantequilla no se clasifican con el asunto de la carne, porque en algunos casos el huevo es beneficioso. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer mucho alusión a los dos temas que ya vimos en el pasado, porque dice que estos productos no entran en la misma clasificación de las carnes. Hablamos también ya del queso en las etapas pasadas o en los temas pasados. Y una pregunta, ¿el queso, hubo algún tiempo en el que fue permitido el consumo de queso dentro del pueblo de Dios? No, nunca. Ahora, cuando leemos el Espíritu de Profecía, dice que el queso tiene muchas más objeciones que las carnes. Es decir, el queso, cero, nada, nunca fue el plan de Dios que entrase como parte de la alimentación del hombre. Las carnes, hubo un avance, hubo un progreso. Así que, por eso dice el Espíritu de Profecía, esto no entra dentro de la clasificación de las carnes, porque los huevos pueden ser beneficiosos en ciertos casos. Pero no termina el pensamiento ahí, sigue diciendo, no ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar, ¿qué cosa? Completamente, quiere decir cero, nada, el consumo de leche y el consumo de huevos. ¿Cuándo fue dicho eso? En el año de 1902. Y a eso es lo que tenemos que entender, hermanos, cómo el mensaje iba cambiando. 1901, consúmalo. Si usted se siente débil, si quiere producir buena sangre, si no se siente bien, si usted ya lo dejó en el pasado, pues vuelva otra vez porque es su deber hacerlo. Consígalo siempre y cuando sean de aves sanas. Pero en el año de 1902 se nos empieza a dar la advertencia. Todavía no ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente, quiere decir, ¿el orgánico entraría aquí? Cuando dice debemos descartarlo completamente, ¿será que da permiso para seguir consumiendo el orgánico aquí? Sí, dice, no ha llegado el tiempo, hermanos, en 1902 en que debamos decir que se debe descartar completamente, es decir, ni esto, ni lo otro. Cero, completamente, el consumo de leches y huevos. Así de que en 1902 no había llegado el tiempo. Decir
que había que eliminar estos productos, estos de acá arriba, en el año 1902 era considerado como un extremo en la reforma alimenticia. 1902, nuevamente, expliquémosle a la gente que llegará pronto el tiempo en que será peligroso, ¿qué cosa? Entonces mire, ¿cómo es Dios? Decía el libro de San Juan, paso a paso, ¿verdad? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis soportarlos. Quitar el huevo en el año 1902 iba a ser un extremismo. Por eso dice, comienza a preparar a la gente, comienza a explicarle a la gente que dentro de muy poco tiempo ya no se va a poder utilizar huevos porque va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque las enfermedades están aumentando proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. 1905, 3 años después, hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin ¿qué? Sin leche ni huevos, ni los orgánicos, en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. Pero ahora en el mismo año, Consejo sobre el régimen alimenticio 436 y párrafo 2 dice, a medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de leche y los huevos se vuelve más peligroso y conviene, fíjense porque aquí ya nos estamos preparando para la siguiente etapa que va a ser la fase número 3 de la reforma alimenticia. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Iba a llegar el tiempo, hermanos, en que el uso de huevos iba a ser peligroso. Número 1, por la maldad que reinaba entre los hombres, el aumento de las enfermedades, pero aquí el mensaje dice, vamos a ver aquí, porque las enfermedades iban a estar no solamente por la maldad ni en los hombres, sino ahora ¿quiénes iban a sufrir? Los animales también. Y por lo tanto, decía, comienza a explicar porque va a venir el tiempo, pronto llegará el tiempo en que ya no vamos a poder utilizar los huevos y serán descartados completamente porque será peligroso el uso de ellos. 1901, 493, párrafo 3 del libro Consejo sobre el régimen alimenticio. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? Ninguna cosa que proceda de la creación animal. ¿Cuánto es ninguno, hermano? ¿Algunas cosas? ¿El orgánico sí entraría aquí? ¿Ah? El orgánico entra también aquí, ¿verdad? Ninguna cosa, dice, dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Y escuchen aquí la promesa, hermanos, porque esto debe de alentarnos en el tiempo en que estamos viviendo. Los que acepten sin reservas lo que Dios dice, fíjense bien, y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, serán bendecidos. Así de que hay una promesa aquí. Y cuando dice mandamientos, pareciera ser de que me está hablando de una ley moral, pero está hablando de una ley natural, una ley física. Aquellos que acepten esto que Dios está hablando en relación a los huevos, o más bien en relación a todos los productos de origen animal, dice, si lo aceptan sin reservas lo que Dios dice y obedecen sus mandamientos de todo corazón, van a ser bendecidos. ¿De qué manera vamos a recibir la bendición de Dios? Puede ser físicamente, mentalmente y espiritualmente también. Ya hablamos del queso en el pasado, así es de que teniendo esto como base, hermanos, en relación al uso de los productos de origen animal, porque ya hablamos de todos los demás productos, nos faltaba solamente hablar un poquito en relación al huevo. Nos vamos a situar entonces a la etapa número 3, que es la fase avanzada de la reforma pro salud o la reforma alimenticia. Ahora, una pregunta, ¿será que el espíritu de profecía habla de alguna etapa o fase avanzada? ¿De dónde sacamos eso? Y yo quiero compartir del párrafo 408, el subtítulo del libro Consejo sobre el régimen alimenticio dice: los alimentos saludables han de preceder a las fases avanzadas de la reforma pro salud. Voy a leerlo otra vez, porque es un subtítulo nada más.
los alimentos saludables han de preceder a las fases avanzadas de la reforma pro salud. Vamos a hablar entonces, hermanos, esta fase 3 o fase avanzada, está relacionada con los alimentos saludables. Recuerden, cuando vimos un pensamiento anterior en relación a los huevos, decía, los va a eliminar, pero sustitúyalos por qué cosa decía. ¿Recuerdan ese pensamiento? Lo acabamos de... Por alimentos saludables. Es decir, cada vez que quitamos un producto o un alimento, en este caso de origen animal, hay que sustituirlo. El Señor es tan maravilloso que no va a crear deficiencias en nuestro cuerpo por el hecho de dejar de consumir otros alimentos que antes consumíamos. Así es de que en esta fase número 3, está muy relacionada con el asunto de los alimentos saludables. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 315, en el año de 1902 escribió: el proveedor celestial de todos los alimentos no dejará a su pueblo en la ignorancia con respecto a la preparación de los mejores alimentos para todos los tiempos y ocasiones. Quiere decir que aún para esta fase avanzada de la reforma pro salud, hermanos, el Señor no va a dejar en ignorancia a su pueblo en la preparación de alimentos saludables. Y ahora, antes de adentrarnos y solamente ver las características, hermanos, de esta fase avanzada de la reforma alimenticia, está muy relacionada también con un aspecto muy importante como es el asunto del santuario, el maná. Pero antes de tocar estos puntos, quisiera preguntarles, aunque ya lo están viendo aquí en la figura, ¿cuáles eran las 3 cosas que se encontraban en el arca del testimonio? Las tablas, la vara de Aarón y el maná. Y el maná. Fíjense que el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 4, si ustedes quieren abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 9 y versículo 4, nos indican, o prácticamente allí aparecen estos 3 artículos que se encontraban en el arca del testimonio. Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eran los 3 artículos que se encontraban en el arca del testimonio: la ley de Dios, la vara de Aarón y una urna de oro, es decir, era como un contenedor, un recipiente de oro, y dentro de esa urna o ese recipiente se encontraba el maná. Ahora, pregunto, ya he preguntado en el pasado, pero vamos a volver a preguntar: ¿qué es el maná para nosotros en este tiempo? Todo tiene una representación, las tablas, la vara, el maná. ¿Qué representa el maná para nuestro tiempo? ¿O cuál es la representación? ¿Por qué está allí el maná en el santuario, en el lugar santísimo? ¿El maná es la palabra de Dios? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿El maná es Jesús? ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? Tenemos que tener bien claro, porque una de las respuestas que no me la dieron aquí es que el maná, a veces mencionamos, es la reforma pro salud. ¿Han escuchado eso ustedes? El maná es la reforma pro salud. Y por eso quería volver a mencionar este aspecto que vimos al inicio: reforma pro salud y reforma alimenticia. Porque vamos a descubrir hoy, por la palabra de Dios, ¿qué significa el maná para nosotros en nuestro tiempo? Si decimos que el maná es la reforma pro salud, quiere decir que el maná sería entonces todo hábito que conforma el estilo de vida de una persona. Significa entonces el maná la buena respiración, el agua pura, el sol, el ejercicio, la vestimenta. O de otra manera, como a veces hemos enfocado, bueno, más bien todos enfocamos allá, que es la reforma pro salud. Pero hoy vamos a descubrir por la palabra de Dios, hermanos, que el maná es la alimentación, o es un aspecto de la alimentación. Vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía en la página 317 y párrafo 3. Y fíjense lo que dice el espíritu de profecía: la luz que Dios ha dado
y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo de hoy lo que el maná, dice, era para los hijos de Israel. El maná caía del cielo y al pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Así en los diferentes países del mundo, los hijos de Dios recibirán luz para que preparen alimentos saludables adecuados a cada país. ¿Qué significa el maná? El maná es una luz, hermanos. El maná es una luz en la preparación de los alimentos. Y lo que el pensamiento está diciendo es de que como en el pueblo de Israel, el Señor dice, mandaba el maná que caía del cielo y el pueblo de Israel iba y recogía ese maná. Ahora así, dice el Espíritu de Profecía, el Señor mandará luz. El maná viene en forma de luz, de conocimiento, para que el pueblo de Dios ahora aprenda a preparar alimentos saludables. Y quiero hacer un énfasis aquí, hermanos, porque yo sé que muchos estarán viendo la grabación posteriormente. ¿Qué es el maná? El maná no es precisamente la Reforma Pro Salud. Recordemos, la alimentación está dentro de la Reforma Pro Salud, pero la Reforma Pro Salud tiene implicaciones de hábitos que conforman el estilo de vida. El maná, hermanos, no es descanso, el maná no es el ejercicio, el maná no es la exposición al sol, que son principios de salud que conforman toda la Reforma Pro Salud, sino que el maná específicamente es una luz que Dios va a dar en relación a los alimentos que se van a preparar de manera saludable. Tenemos aquí 2 citas más en relación al maná. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidades y sabiduría para usar los productos de los países en la preparación de alimentos que van a reemplazar la carne y todos los productos de origen animal. Párrafo 398 dice, el mismo Dios que dio a los hijos de Israel maná del cielo, vive y reina hoy, hermanos. Él dará capacidad y entendimiento en la preparación de alimentos saludables. Él guiará a sus hijos en la preparación de alimentos sanos. Ahora, con estos textos, hermanos, yo pienso que no cabe duda y no hay manera de pensar de otra manera de que el maná es sabiduría de Dios, es habilidad, es capacidad y entendimiento que Dios va a dar para que nosotros podamos llegar a preparar alimentos sanos, nutritivos, porque vamos a ver las características ahora de la etapa o de la fase avanzada de la reforma alimenticia. Bueno, ahora si preguntase una vez más, ¿qué es el maná para nuestros días? ¿Qué responderían ustedes? Para saber si quedó el entendimiento en la... Conocimiento en la preparación de alimentos saludables. Es una luz que el Señor va a dar. Ahora, en las temáticas pasadas yo dije, ojalá, y lo expresé de esa manera, ojalá y la Reforma Pro Salud, haciendo alusión a esta parte, yo dije, ojalá y la Reforma Pro Salud estuviese en el maná representado. Pero eso no quiere decir, hermanos, de que la Reforma Pro Salud no está en el santuario. Es decir, es la Reforma Pro Salud, ahora haciendo alusión a aquella parte, ¿es la Reforma Pro Salud verdad presente? ¿Es la Reforma Pro Salud parte del mensaje del santuario celestial? ¿Dónde se encuentra la Reforma Pro Salud? Porque ya dijimos que el maná es exclusivo, una luz, conocimiento en relación a la preparación de alimentos saludables. Pero entonces, ¿dónde se encuentra la Reforma Pro Salud representado en estos artículos que están en el Arca del Testimonio? Vamos a ver ahora algunos textos, hermanos, que nos van a corroborar dónde se encuentra la Reforma Pro Salud en el santuario celestial. Consejos sobre el régimen alimenticio, el párrafo 10 o si no la página 19 y párrafo 1. Puesto que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios, sencillamente, dice, es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Pregunto, ¿todos sabemos cuáles son las leyes de la naturaleza? ¿Sí? ¿Cuáles son?
¿Cuál otro nombre tiene? Muchos los conocen remedios. Ok. Quiero que estemos claros porque dice ahí, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, entonces yo quiero saber, o más bien quiero que tengamos claro a qué se refiere cuando dice leyes de la naturaleza. El Espíritu de Profecía menciona muchos nombres para las leyes de la naturaleza. Principios de salud, principios higiénicos, los verdaderos remedios, los remedios de Dios, los médicos divinos, las leyes físicas, leyes naturales, en fin, son los principios de salud. Ahora escuchen otra vez. Los principios de salud son las leyes de Dios y sencillamente, dice, es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Estudiemos sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformémonos a ellos, porque la ignorancia en estas cosas, está hablando de los principios de salud. ¿Qué cosa es? Es pecado. ¿Por qué? Porque es ley de Dios. Párrafo 7 dice, Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas, este es otro nombre que se le da, como lo es de la ley moral, los 10 mandamientos. Y su ley, fíjense bien, está escrita con su propio dedo. Eso es lo mismo que utilizó, el mismo dedo que escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, pero la ley física escribe con su mismo dedo, pero ahora lo hace sobre cada nervio, sobre cada músculo y sobre cada órgano, dice otro párrafo, y cada facultad que haya sido dada al hombre. Otro pensamiento en el párrafo 9 dice, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Quiero que vayamos pensando dónde está la reforma pro salud. Yo creo que con estos textos tenemos ya bastante claridad. ¿Dónde se encuentra la reforma pro salud en el santuario? Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, está hablando de las leyes físicas, ¿es qué cosa? Es violación de la ley de Dios. Pero estos textos, estos 2 textos que hemos dejado al final, yo creo que nos vienen a aclarar de manera más puntual lo que la reforma pro salud, donde se encuentra dentro del santuario celestial. Reflejemos a Jesús. 6 de mayo dice, la violación de la ley física, fíjense bien que dice, la violación de la ley física es transgresión ¿de cuál ley? De la ley moral. Porque Dios, y otra vez repite las palabras del texto anterior, porque Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como es de la ley moral. Y entonces, si yo violo la ley física, fíjense lo que dice aquí, todo abuso que cometemos de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de dicha ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando? Comienza hablando de la ley física. Dice, es transgresión de la ley moral. Y todo abuso que cometo de cualquier parte de mi organismo, es decir, de la ley física, es una violación de la ley moral. Hermanos, fíjense bien. Y ahora, por si no hubiese quedado claro, yo creo que Consejo sobre la Salud viene a aclarar o a hablar específicamente de esto que acabamos de mencionar. La obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber. Y es algo que le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes. ¿De qué ley está hablando ahí? Hay una ley en la que Dios es primero, el prójimo, y también me incluye a mí. ¿De qué ley está hablando ahí? De la ley moral. La obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber y es algo que le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Y escuchen lo que dice aquí. En esos preceptos están incluidas, ¿qué cosas? Las leyes de la salud. ¿Dónde está la reforma pro salud, hermanos? En la ley de Dios. En la ley de Dios. ¿Qué es el maná? Conocimiento en la preparación de alimentos saludables. Y ahora sí, nos vamos a ir rápidamente, entonces, después de que ya tenemos todo eso como base, ¿cuáles son las características de la etapa avanzada de la reforma pro salud? En el año de 1900,
Esta es una de las características que debemos de estar considerando todos los que trabajamos en esta área de salud y también el área evangélica, porque este Ministerio de Salud no trabaja sin la parte evangélica y evangelismo no trabaja separado del brazo derecho, que es la Reforma Pro Salud. Por lo tanto, debemos de considerar bien este pensamiento. En el año de 1900 se dijo: a medida que nos acercamos al tiempo del fin, debemos elevarnos cada vez más alto en el asunto de la Reforma Pro Salud y la temperancia cristiana. Este libro, esto está tomado del libro El color vino, del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, uno chiquito, pero aquí en este libro, yo no sé cuántos tengan en esta edición, no dice elevarnos cada vez más alto en el asunto de la Reforma Pro Salud, sino dice, debemos de tener un concepto más claro, dice, de la Reforma Pro Salud y la obra Pro Temperancia, presentándolas de una manera más positiva y decidida. ¿A medida que qué? A medida que nos acercamos al tiempo del fin. Entonces, debemos de presentar el mensaje de salud de una manera más positiva y decidida. Esa sería una de las características, pero este es el pensamiento clave para estudiar esta parte. Sí. Vamos a ver el siguiente párrafo, hermanos, donde se mencionan prácticamente las características que van a determinar la fase avanzada de la Reforma Pro Salud. Se encuentra en el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en el párrafo 793, y dice así: al enseñar la Reforma Pro Salud, como en toda obra evangélica, debemos tener en cuenta la situación de la gente. Esto es algo muy importante. Y escucha aquí: hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y con esta característica especial, que es poco costosos, no estamos libres para presentar los principios más avanzados de la alimentación saludable. Es decir, en esta etapa, hermanos, de la fase avanzada de la reforma alimenticia, tenemos que cumplir con esas características. Alimentos sanos, que sean apetitosos, que sean nutritivos, pero la característica principal de esta etapa, hermanos, es poco costosos, porque podemos enseñar, o han habido otras épocas en las que se pueden enseñar a preparar alimentos saludables, pero no tienen esa característica, es decir, solamente es para un grupo determinado de personas que tienen recursos suficientes para poder alimentarse bien. Pero en esta etapa, hermanos, cuando nosotros entramos a esta etapa, una de las características principales es de que los alimentos o las recetas que estamos enseñando tienen que ser poco costosos. Si no cumplimos con todas esas características, dice el Espíritu de Profecía, entonces no estamos libres para poder presentar los principios más avanzados de la alimentación saludable. Así que vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Alimentos saludables, apetitosos, nutritivos o sencillos, los hemos clasificado allí, para poder ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con esta característica, que es preparación de alimentos sanos. 1902 escribió esto, página 315 del libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Hay en muchos lugares personas a quienes el Señor comunicará ciertamente conocimiento acerca de cómo preparar alimentos sanos y apetitosos. Es decir, el Señor iba a dejar caer, ¿qué cosa? El maná. Esto es el maná. En esta época iba a caer el maná, hermanos. Iba a enseñar a diferentes personas y en diferentes lugares acerca de cómo preparar alimentos sanos y apetitosos, si Él ve que están dispuestos a usar con justicia este conocimiento. Quiere decir que el maná que iba a caer, hermanos, no iba a ser para todos. La persona que recibía el maná iba a tener una característica. Ahora, los animales, dice, están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de ¿quiénes? Hermanos, hemos llegado a esa época en la que no solamente los adventistas, sino muchos, aparte de los adventistas, están dejando los productos de origen animal.
¿sí? E inclusive nos están dando la delantera, ¿verdad? Con eso, con los alimentos de origen animal. Pero aquí estaba escrito, hermanos, fíjense qué interesante. Aquí estaba escrito, muchos, dice, además de los adventistas, iban a dejar los productos de origen animal. Pero se han de preparar alimentos sanos que sean capaces de sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne ni los productos de origen animal. Ahora tenemos otras 3 citas más. El Señor, dice, enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar frutas, cereales, verduras en alimentos que sostengan la vida y que no comuniquen enfermedad. Es decir, la base de la alimentación que el Señor iba a utilizar o a preparar eran vegetales, ¿verdad? Una alimentación vegetariana estricta. Esta página 315 y 316 dice: el que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, también se le iba a comunicar a su pueblo en otras partes del mundo. Es su designio, dice, que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse en los países para los cuales son apropiados. Es decir, que los que vivían en una parte del mundo, ellos iban a recibir luz de acuerdo a los alimentos que estaban sembrando, a los alimentos que estaban cosechando, y que no necesitaban quizá los de la otra parte del mundo, porque Dios les iba a dar sabiduría también a cómo utilizar esos alimentos que ellos estaban produciendo. Es una obra maravillosa la que Dios va a hacer, o que quizá ya está haciendo, hermanos, en este tiempo. En el año 1902, en el párrafo 406, hay una característica muy importante. Dice: el trabajar con alimentos ha de ser un tema de ferviente oración. Pida el pueblo a Dios sabiduría para preparar alimentos sanos. ¿Qué es lo que está diciendo este pensamiento en otras palabras? ¿Por qué yo tengo que estar orando, hermanos? ¿Por qué es lo que yo tengo que estar orando? ¿Ah? ¿Recuerdan que caía el maná? Es decir, que yo debería de estar orando por ese maná que el Señor va a dejar caer, porque debo de estar pidiendo sabiduría, dice, para preparar alimentos sanos. Y es un tema no solamente de oración, sino de ferviente oración. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos por esta parte? Oramos por muchas cosas dentro del área espiritual. Y la gran mayoría, si yo hablo ahorita de cocina, podríamos decir las hermanas, pero también los hermanos tienen un llamado para aprender a cocinar, no solamente las mujeres. Los jóvenes, los niños, las señoritas, dice, antes de aprender a tocar instrumentos, deberían de aprender a cocinar. Ahora, ¿cuántos de nosotros o cuántos del pueblo de Dios dedicamos tiempo a la oración ferviente para preparar nuestros alimentos? Deberíamos de considerar eso, pedirle sabiduría a Dios para que podamos, o para que nos enseñe a preparar alimentos saludables. Ahora, dijimos que también había otra característica, que era apetitoso y nutritivo, pero también era sencillo, y aquí hemos englobado todo eso. Año de 1902, párrafo 401 dice: la alimentación debe de ser sencilla, fácil de preparar, saludable y adecuado a cada región. Esto es algo muy importante, porque hay lugares, hermanos, y por eso es de que Dios va a dar sabiduría en diferentes lugares. Yo quiero hacer una receta, pero no tengo los ingredientes, y esos ingredientes se encuentran en otro país, entonces yo tengo que mandar a traer esos productos, y el espíritu de profecía habla hasta de los fletes de los productos. ¿Qué les parece? Es decir, yo mandar a traer un grano, una semilla, que no lo tengo aquí, pero que está en otro país. Esa transportación, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, hace que el incremento el costo de ese producto aumente. Entonces no quedaría. Por eso es que Dios va a dar sabiduría en cada país para poder utilizar los productos que cada país tiene, adecuado a cada región. En el siguiente párrafo dice: el Señor ha estado trabajando y lo está todavía, para inducir a los hombres a preparar, a partir de las frutas, los granos, alimentos más sencillos y menos caros. Aquí estoy hablando de sencillez, pero ya quiero que destaquen ahí que va acompañado también de una cuestión económica. Que muchos de los que ahora
pueden obtenerse. Alimentos sencillos, menos caros que muchos de los que ahora pueden obtenerse. Muchos, fíjense bien, no pueden comprar estos alimentos preparados tan caros y sin embargo no tienen que vivir necesariamente a base de un régimen empobrecido. Es decir, porque yo no ahora voy a comer sencillo, le van a faltar nutrientes a mis alimentos, a mis preparaciones. El mismo Dios, miren qué pensamiento tan hermoso, el mismo Dios que alimentó a los millares en el desierto con pan del cielo, que fue el maná, dará a su pueblo hoy en día un conocimiento de cómo proporcionar alimento en una forma sencilla. ¡Qué maravilloso! Vamos a entrar a la otra característica que tenía esta etapa avanzada, que era poco costoso. Y aquí, en estos pensamientos, hermanos, se nos hace ver que el pueblo de Dios iba a estar en contacto, dice, con muchas masas, es decir, con mucha gente, multitud de personas. Y si presentáramos a esas masas, esto fue escrito en el año 1901, para no confundirnos, si presentamos a estas masas la reforma pro salud en su forma más extrema, se les va a hacer daño. Si nosotros le decimos a las personas, por favor ya no consuman carne porque las carnes son dañinas, ya no tomen té tampoco, el té verde tiene cafeína, tampoco café porque tiene cafeína, ya no tome café. Y dice, eso está bien, pero algunos dicen que tampoco deben de tomar leche. Ese es un asunto que debe manejarse con cuidado. ¿Por qué? Porque hay familias que son pobres. Y estas familias pobres tienen un régimen que consiste en comer solamente pan y leche. Y algunas veces, si pueden conseguir fruta, pues lo van a incluir en su alimentación. Toda la carne debe ser descartada, pero las verduras, dice allí, deben prepararse en forma apetitosa con un poco de leche o crema o algo equivalente. Pero cuando se les presenta la reforma alimenticia que está dentro de la reforma pro salud a los pobres, ellos dicen, si entonces me están quitando la carne, la leche, el huevo, el café, y entonces, ¿qué comeremos? Porque nosotros no podemos comprar las frutas oleaginosas secas. Y aquí hacemos paréntesis porque quiero saber, ¿todos conocemos cuáles son las oleaginosas? ¿Sí? Las semillas, ¿me pueden nombrar una? Por lo menos 2, 3. Las almendras, ¿verdad? Las nueces, los pistachos. Y entonces los pobres dicen, pero si me quitaron todo esto, ¿qué voy a comer? Yo no puedo comprar oleaginosas porque son caras. Al predicar el mensaje a los pobres, se me instruye a decirles. Y esa parte me encanta a mí, por eso la pusimos ahí resaltada. ¿Quién le instruye a ella? Dios. Se me instruye a decirles, cuando estamos predicando el mensaje a los pobres, que coman el alimento que sea más nutritivo. Yo no puedo decirles, no debéis comer huevo, no debéis comer leche, no coman crema, no usen mantequilla. El evangelio, dice aquí, debe ser predicado a los pobres y no ha llegado el tiempo. ¿En qué año fue escrito esto? 1901, para prescribir la dieta o el régimen más riguroso. ¿Iba a llegar esta fecha de un régimen más riguroso y más estricto? Sí, 1901 no era el tiempo, pero iba a llegar. Recuerda, leímos el pensamiento, comiénzales a explicar a la gente que va a llegar el tiempo que ya no vamos a utilizar huevos, ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Bueno, se nos estaba preparando, pero en esta época, decirle al pobre, no coma huevo, no coma leche, no coma crema, no mantequilla, no esto y no otro, dice, hay que darles el mensaje también a ellos. Y no ha llegado el tiempo para prescribir la dieta o el régimen más riguroso. Iba a llegar, hermanos, iba a llegar ese tiempo, pero recuerdan, el maná iba a caer, la luz de la sabiduría de Dios iba a dar esa habilidad para poder preparar alimentos sanos sin utilizar aquellos productos de origen animal. 1902 dice, el Señor enseñará a sus siervos cómo hacer preparaciones que sean sencillas y ¿qué característica?
menos costosas. Hay muchos a quienes Él instruirá en este ramo de conocimiento, pero si siguen su consejo y si andan en armonía con sus hermanos. Es decir, la luz no va a ser para cualquiera, hermanos, sino tiene que tener sus características. Ahora, el siguiente párrafo dice, de manera simple y barata se deben experimentar con las frutas y granos, raíces o tubérculos, y serán baratos ¿para quién? ¿En quién pensó el Señor, hermanos? A mí me encantan estos pensamientos, ¿ah? Para beneficio de los pobres. Ahora, los alimentos deben ser perfectamente saludables y sin embargo tienen que tener otra vez la característica preparación económica, porque el evangelio de la salud también se tiene que predicar a los pobres. Y ahora, en las diferentes naciones es posible preparar alimentos baratos y alimenticios para el beneficio de los pobres y de las familias, aún dentro de ¿quién? De los adventistas, hermanos. Ahora, este pensamiento, si notan algo, hay algo característico aquí, al menos que tendríamos que ponerle cuidado. En las diferentes naciones, alimentos baratos por el beneficio de los pobres. ¿Será que es cierto eso, hermanos? ¿Sí? ¿Lo creen ustedes que va a ocurrir? Podríamos hablar de países que tienen problemas ahora. Podríamos nosotros enseñarles a preparar alimentos saludables y pobres y que a la vez sean nutritivos. ¿Ustedes creen que eso se pueda cumplir? Estamos pensando en países que tienen problemas económicos y que no hay comida. ¿Creen que esto puede ser una realidad? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque Dios había dado la solución anticipadamente, pero creo que hemos fallado mucho como pueblo de Dios. Hemos fallado mucho. Deberíamos de ser la solución a las problemáticas que muchos países están enfrentando, pero no estamos pidiendo el maná. No estamos pidiendo el maná. Y el maná puede estar cayendo, pero hermanos, nosotros no lo vamos a recibir, porque si nosotros recibiésemos el maná que viene en conocimiento y habilidad para preparar alimentos sanos, con las características que sean económicas, sencillas y nutritivas, quizá estas naciones no tendrían que estar pasando esa problemática. Imagínense vivir en estos países donde no hay muchos recursos, pero si usted tiene el maná, usted puede enseñar a esos lugares. Ahora, tratad de producir preparaciones menos costosas a base de granos y frutas. Todas estas cosas Dios nos las da libremente para suplir nuestras necesidades. La salud no está asegurada por el uso de preparaciones costosas. Eso también captó mi atención. El hecho de tener y comprar todo lo caro, o tener mucha variedad, o tener diferentes números de platos en la comida, eso no garantiza mi salud, dice allí. La salud no está resguardada o asegurada por preparaciones costosas. Podemos tener salud aunque usemos preparaciones sencillas de frutas, cereales y legumbres. Dios se propone que en muchos lugares se fabriquen alimentos sanos. Los que aceptan la verdad han de aprender a preparar estos alimentos sencillos. Fíjense, no es el plan de Dios que los pobres sufran por falta de las cosas necesarias para la vida. Por eso, el Señor pide a su pueblo en diferentes países que ore a Él por sabiduría y que luego emplee debidamente la sabiduría que le da. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí en este pensamiento, hermanos? Que el pueblo de Dios ore por el maná. Que el pueblo ore, dice aquí, pidiendo el maná, pidiendo sabiduría. Y que luego cuando Dios da la sabiduría, ahora lo emplee, dice, para poder ayudar. No hemos de quedar inactivos, dominados por la desesperación y el desánimo. Hemos de hacer lo mejor que podamos para iluminar a otros. Yo creo que aún el mismo pueblo de Dios está desesperado porque, y cuando se acaben los alimentos, ¿qué va a pasar? Y cuando sube el precio de los productos, ¿qué va a pasar? El pueblo de Dios también está en desesperación y desánimo, igual que toda la demás gente, cuando Dios ha dado la herramienta para poder ayudar a otras personas a que no entren en desesperación y desánimo. Es prudente que preparemos alimentos sencillos, baratos y sanos. Muchos de nuestros hermanos son pobres
y los alimentos sanos deben proveerse a precios que se los hagan accesibles. El Señor quiere, y fíjense aquí otra vez va a hacer alusión a esta parte que nos encontramos ahora en este tiempo, que muchos países tienen dificultad. El Señor quiere que los pobres de cualquier país puedan obtener alimentos sanos y baratos. Pensemos, hermanos, en la problemática, una vez más, que muchos países están teniendo. Sin embargo, Dios dice que Él quiere que los pobres de cualquier país tengan alimentos sanos y baratos. Aquí veo, hermanos, de que una vez más el pueblo de Dios está fallando en eso. Si nosotros estuviésemos pidiendo el maná, seríamos la luz o la solución para esa problemática en muchos lugares. En muchos lugares, dice, se han de establecer industrias para fabricar esos alimentos. Lo que es una bendición para la obra en un lugar, lo será en otros donde es mucho más difícil obtener dinero. Así que vamos a llegar y vamos a concluir esta fase número 3, que fue la fase avanzada, porque aquí también podemos ver algunas características de esta fase que acompañan a la preparación de los alimentos saludables. Esto fue dicho en el año de 1900. El Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. ¿Qué es la Reforma Pro Salud? Conjunto de hábitos, estilo de vida saludable, en el cual está incluida el asunto de la debida alimentación. Es parte de la Reforma Pro Salud. Pero cuando nosotros, dice, empecemos a enseñar la Reforma Pro Salud, estoy hablando ahora del conjunto que tiene que ver con los hábitos, principios de salud física. Muchas personas cuando se les presente el tema de la Reforma Pro Salud van a ser rescatadas, dice, de la degeneración física, mental y moral. Se van a dar disertaciones sobre salud y se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Esto está también, se ha levantado mucho en cuanto a la Reforma Pro Salud, el área de salud se ha levantado mucho en este tiempo, pero creo que no hemos visto todavía su máximo apogeo del mensaje de la salud y de una manera veraz, podría decirlo así, porque vamos a ver más adelante la palabra que acabo de mencionar. Los principios de la Reforma Pro Salud van a ser recibidos con favor y muchos, dice, van a ser iluminados. Las influencias asociadas con la Reforma Pro Salud la recomendarán al juicio de todos los que quieran la luz, y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Hermanos, no hay verdad. El plan de la salvación no puede nuestro razonamiento entenderlo a menos de que la Reforma Pro Salud llegue primero y haga el trabajo en nuestras mentes y corazones. No podemos entender una verdad tan grande como es esa, sin que nuestra mente primero comience a despejarse. Por eso es que la Reforma Pro Salud, dice, es el brazo derecho de este mensaje y se mueve de continuo, porque de otra manera no vamos a poder discernir estas verdades. Ahora, el Evangelio y la obra misionera médica, dice, avanzan juntos. Parece que cambió, ¿no? Obra médica y estamos hablando de la Reforma Pro Salud, pero ahora dice que es el Evangelio y la obra médica misionera la que avanzan juntos. Sin embargo, en el mismo párrafo vamos a leer lo siguiente. El Evangelio ha de ser vinculado, dice, con los principios de la... ¿Pueden leerlo ustedes? A eso me refería hace unos momentos. Hemos visto un avance en cuanto a las temáticas de salud, pero no hemos visto todavía o no hemos llegado al apogeo de lo que va a ser la obra de la Reforma Pro Salud, pero de la verdadera Reforma Pro Salud, de la verdadera. La verdadera hace un vínculo con el Evangelio y está vinculado también con ¿qué cosa? Con los principios de la Reforma Pro Salud. ¿Recuerdan qué son los principios? El estilo de vida, no solamente la comida. Ahí están implícito todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es a lo que se le llama la verdadera Reforma Pro Salud. El cristianismo, dice, ha de ser llevado a la vida práctica. Es decir, mi vida práctica no solamente consiste en sentarme 2 veces y comer. Eso no es
es parte de la vida práctica, pero no es el todo. Por eso está hablando aquí de que el verdadero evangelio tiene que ser vinculado con todos los principios que conlleva el estilo de vida, porque esto es parte de la verdadera reforma pro salud y tiene que ser llevado a la vida práctica. Una obra de reforma ferviente y cabal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. Y aquí con esto vamos a concluir. Dice el pensamiento, hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo. ¿Qué es lo que se tiene que presentar? ¿Qué es lo que se tiene que enseñar en la verdadera reforma pro salud? Los principios de la reforma pro salud. Es decir, ¿recuerdan ese cuadro que les puse aquí? Reforma pro salud, todos los principios, los hábitos de estilo de vida. Esos son los que se tienen que estar presentando ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y las mujeres a comprender la necesidad de esos principios y no solamente conocerlos. Tengo que tomar agua, tengo que hacer ejercicio, tengo que descansar, tengo que vestirme correctamente, tengo que cuidar mis sentidos, pero dice, no solamente es comprender la necesidad de esos principios, sino ¿qué cosa? Practicarlos. Y ahí, hermanos, es donde nos encontramos. Ahora hacemos la pregunta, ¿en qué etapa o en qué fase de la reforma pro salud usted se encuentra? Fase inicial, donde todavía esos principios iniciales fueron dados con el asunto del café, del té, de la limpieza. En la etapa intermedia se comenzó a hablar acerca de los alimentos. Y en la etapa avanzada ya vimos las características de esta fase, de qué manera debemos estar enseñando la preparación de los alimentos saludables. Entonces queda ante ustedes la pregunta, ¿en qué etapa o fase de la reforma pro salud nos encontramos? Que el Señor nos ayude para avanzar, porque dice el Espíritu de Profecía que no debemos de oponernos a este mensaje de reforma pro salud, porque ella avanzará y llegarán hasta la culminación de los tiempos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para orar. Bendito Padre eterno que moras en los altos cielos, agradecidos contigo, Señor, porque nos concedes el don de la vida y también porque eres un Dios bueno, misericordioso, amante. Así lo describe tu palabra, eres un Padre que te compadeces de nosotros, que has hecho provisión para todas nuestras necesidades, que nos has dado un mensaje de salud, el cual se describe como maravilloso y bien definido. Queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia y también porque has provisto a este pueblo de mucha luz. Y queremos suplicarte, Señor, que si hasta hoy hemos sido descuidados y negligentes con la luz de la reforma pro salud que tú nos has dado, que tu Santo Espíritu despierte en nosotros el interés, el deseo de arrepentirnos y de ponernos en armonía con tu verdad, con la luz que tú nos has dado. Tú que nadie, mejor que nadie, conoces y examinas nuestras vidas y sabes de qué manera hemos estado viviendo. Tu palabra dice que muchos vivimos como si no hubiese ley que nos rigiese, hablando tanto de la ley moral como de la ley física, la ley natural. Vivimos como si no hubiese ley. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a conocerte, a amarte y a obedecerte. Bendice a nuestros hermanos aquí reunidos y bendice también a cada una de las personas que se conectaron o que estarán viendo posteriormente la programación. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser susceptibles a la voz de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.